Ahora vamos a ver el segundo factor que afecta a un sistema en equilibrio. Ese es cuando a mí me dice la presión, bien, sola, presión externa, presión total o presión de la mezcla gaseosa. Esto es diferente a cuando a mí me diga la presión de algún componente en particular. La que he explicado recién es, por ejemplo, la presión de este gas del pentacloruro de fósforo, la presión del tricloruro de fósforo o la presión del cloro. Acá estamos hablando de la presión de todos los componentes que forman el sistema. Yo les he puesto la primera reacción, la descomposición del pentacloruro de fósforo, y en la segunda la formación del cloruro de hidrógeno. Bien, vamos a empezar. Yo tengo que razonar. Cuando hay un aumento de presión, el sistema se desplaza hacia donde hay menor N. Bien, ¿qué es menor N? Menor número de moles. Bien, y cuando se disminuya esa presión total, se va a desplazar al revés, o sea, donde hay mayor número de moles. Bien, ¿cómo voy a calcular esos números de moles? Mirando los coeficientes estequiométricos. Bien, o sea, de este lado de los reactivos tengo un mol gaseoso. Bien, del lado de los productos tengo un mol de tricloruro de fósforo y un mol de cloro, o sea que tengo 2 moles. Entonces, eso quiere decir que si yo aumento la presión de este sistema en equilibrio, bien, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia donde hay menor número de moles, o sea, en esa dirección. Bien, o sea, hacia la izquierda. Bien, y si yo disminuyo la presión, se va a desplazar a donde hay mayor número de moles, que es hacia la derecha, porque tengo 2. Ese es el razonamiento que ustedes van a tener que hacer. Yo les hago ahora un poco más comprimido, pero también uno puede hacerlo de las otras maneras. Bien, por ejemplo, si me focalizo en la derecha, reacción directa, reacción de descomposición, de reactivo a producto, bien, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver esta reacción de síntesis del cloruro de hidrógeno. Bien, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Bien, tengo que calcular el número de moles de reactivos y de productos gaseosos. Acá tengo 2 moles porque tengo un mol de hidrógeno y un mol de cloro. Y acá tengo 2 moles de cloruro de hidrógeno. ¿Qué pasa ahí? Bien, el número de moles es igual. Ahí, cuando pasa esta situación, el sistema no se desplaza en ningún sentido. Bien, es lo mismo decir el sistema permanece imperturbado. Bien, vamos escribiendo. El sistema viene a ser la reacción química, ¿bien? No se desplaza en ningún sentido. Esa es una forma de decirlo. Otra forma sería, como les dije, permanece imperturbado. Qué fea palabra, ¿no? Bien, significa que no se altera, que no varía. Bien, cualquiera de esas expresiones se pueden utilizar. Bien, a su vez, ahora yo les voy a explicar por qué, qué pasa si a mí me dicen en el razonamiento aumento o disminuyo el volumen. Bien, por más de que gases los han sacado de química, va en física y les va a servir lo que les voy a explicar.
pero tengo que explicar sí o sí esto para poder entender el razonamiento, qué pasa si aumenta o disminuye el volumen. Para eso se ve la ley de Boyle y Mariotte, que dice que a temperatura constante el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro disminuye en la misma proporción. Yo para eso le hice dos recipientes donde voy a tener el mismo gas y vamos a aumentar su volumen y disminuir su presión. El gas en el estado 1 va a tener un volumen de 30 litros con una presión de 2 atmósferas. Atmósfera es una unidad de presión. Y en el estado 2, bien, se va a ejercer una presión de 1 atmósfera ocupando un volumen de 60 litros. Bien, lo que se hace para poder entender esto es una gráfica donde coloco la presión con su unidad en atmósfera en función del volumen en litros. Bien, entonces vamos a hacer una escala. Podemos poner 15, 30, 45, 60 y 75. Bien, estamos haciendo de 15 en 15. 1, 2, 3 y 4. Bien, eso quiere decir que en el estado 1 el gas ocupa un volumen de 30 litros con una presión de 2 atmósferas. Entonces significa que yo me tengo que ir a la gráfica, bien, para poder hacer la intersección. Bien, esto es matemática. Vamos al volumen 2 de 60, ejerciendo una presión de 1 atmósfera. Bien, marco la intersección de manera tal que si yo trazo una media hipérbola, bien, eso se denomina isoterma. Ustedes pueden ver que el volumen 1, bien, es de 30 litros y el volumen 2 es de 60, es el doble. Y la presión, bien, también está en la misma unidad, o sea, no es la misma unidad, o sea, varía en forma proporcional. Lo que yo quiero decirles es que cuando este gas pasa del volumen 1 al volumen 2, se genera un fenómeno que se denomina expansión. Un gas se expande. ¿Por efecto de qué? De una disminución de presión. Bien, ¿por qué? Veamos qué le pasa a la presión. Pasa de 2 atmósferas a 1 atmósfera. Bien, en cambio, si yo lo analizo al revés, o sea, que el gas experimenta un cambio desde el volumen 2 al volumen 1 de 60 a 30, significa que se comprime. Bien. Entonces, se comprime, bien, ¿por qué? Por un aumento de presión. Entonces, yo lo que estoy diciendo ahí es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir, si uno aumenta, el otro disminuye. Bueno, ahora vamos a Le Chatelier. Significa que si yo me voy a este ejemplo y me dicen, aumenta la presión, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Bien, entonces se desplaza hacia donde hay menor número de moles. Y cuando me dice, aumenta la presión, yo tengo que razonar. Disculpen, disminuye la presión, aumenta el volumen hacia donde hay mayor número de moles. Bien, esto les explico por qué, porque me pueden decir en el enunciado no la presión sino el volumen. Entonces tengo que hacer ese análisis de proporcionalidad inversa para saber hacia dónde se desplaza el equilibrio.